Hola chicos, literatura, vídeo 5. Seguimos con el mester de clerecía, de los clérigos. En concreto, hoy vamos a ver un arcipreste. El arcipreste de un pueblo llamado Ita. Arcipreste de Ita, que se llamaba Juan Ruiz. Muy interesante. Primero, te voy a recordar un poquito, porque la importancia que tuvo el clero y la religión en toda la Edad Media y mucho más adelante fue tan inmensa que si no tienes claros algunos conceptos de los principales puestos y jerarquía que había en el clero, te quedarás sin entender muchísimas cosas. Te recuerdo un poquito que clérigos son todos aquellos que administran los sacramentos, es decir, son unos administradores, unos funcionarios que tiene la Iglesia para administrar sus 7 sacramentos, el bautismo, la confirmación, etcétera, etcétera. Y aparte de estos, de los clérigos, que son funcionarios para administrar sacramentos, estaban las personas, o sea, por una parte están los clérigos, y por otra parte estaban los frailes o religiosos. El clérigo, era un estatus, un oficio, cosa que el fraile era una condición voluntaria. Yo quiero ser fraile, yo quiero ser religioso, por motivos espirituales, de ayudar a los demás, de ser mejor cada día, etcétera, etcétera. Y bueno, yo quiero ser clérigo, bien, sí, ayudar a los demás lo haré, pero principalmente a administrar los sacramentos. Y para administrar los sacramentos puedo recibir un dinero. Total que en la Edad Media, donde solo había nobles, clérigos y vasallos, el que no podía llegar a noble, porque el título solo se pasaba a un hijo. Y los otros hijos, dice, padre, antes que vasallo yo me meto a clérigo. Vale, hijo, tú mismo, métete a clérigo. Y se metían clérigos. Pero claro, muchos lo hacían por estatus social, por estar en el puesto elevado por encima del vasallo, pero no tenían ni vocación, ni sentían ninguna llamada especial. Y por eso nos hablan de clérigos que tenían mujer, que tenían hijos, que si este clérigo hizo tal cosa, que si este clérigo escribió, mira qué cosas escribía, y era clérigo. Bueno, en los pueblos estaban divididos religiosamente en varias zonas, por barrios, lo que se llamaban las parroquias. En esa parroquia había una iglesia que al mismo tiempo también, por metonimia supongo yo, se la llamaba parroquia, a esa iglesia, la iglesia parroquial. A lo mejor tenía otras ermitas o iglesias secundarias que ya no eran la parroquia, porque iglesias ha habido y hay cantidad. Y qué bonitas, maravillosas, preciosas. Las tenemos que conservar como sea. Creas o no creas, son un tesoro. Bien, pues cuando había varias parroquias, en el pueblo había una parroquia que era la principal, algo así como la que mandaba un poquito sobre todas las demás. Y el cura que mandaba ya no era un párroco simple, a ese se le llamaba el arcipreste. O sea, el párroco más importante de un pueblo, de una población donde había varias parroquias. Pueblo pequeñito, solo habría una parroquia, ahí no habría arcipreste. Pueblo grande, había 8 o 10 parroquias, pues ahí sí que habría un arcipreste. En concreto, en Ita, que está en Guadalajara, en una provincia española que se llama Guadalajara, ahí sí
Ahí estuvo de arcipreste este señor, el señor Juan Ruiz. Bien, dicen que nació allá por finales del siglo XIII, en 1280 y pico. No está muy claro dónde nació, porque en aquellos tiempos pues no había un registro de nacimiento ni les daban carnet de identidad, como te puedes imaginar. Venían al mundo y eran conocidos por los demás, le llamaban a uno por el nombre, a otro por el apodo, eran más conocidos, menos conocidos, o pasaban desapercibidos durante toda su vida y nadie se había enterado de que habían vivido. En fin. Entonces, ¿cómo ha llegado a famoso? Pues claro, son varias poblaciones, porque él cita en su libro, que solo tiene uno, muy curioso, un gran libro, que puede llenar y puede hacer de un autor muy famoso como lo ha hecho con él. Este libro, ya no espero más, se llama El libro del buen amor. Sí, libro del buen amor. Pues en ese libro él dice que nació en Alcalá, pero claro, en España hay Alcalás un puñado. Enseguida se ha ido a buscar el Alcalá más próximo a Ita, que es Alcalá de Henares, en la misma provincia de Guadalajara, un pueblo histórico famosísimo por su universidad, también porque nació Cervantes, casi nada. Pues dicen que habría nacido ahí. Pero está por otra parte otro Alcalá en la provincia de Jaén, donde algunos apuntan, Alcalá la Real, donde dicen que allí nació porque su padre, que era de la provincia de Palencia, un palentino, había luchado allí con las tropas del rey y que fue importante, y luego vino hacia el norte, se asentó en Guadalajara. Su hijo, Juan Ruiz, habría estudiado en Toledo, donde había ya un centro importantísimo de estudio, y allí habría absorbido una gran cultura, especialmente hecha de los tres grandes focos culturales de la época: el cristiano, el árabe y el judío. Si vas algún día a Toledo, verás que te encuentras barrio judío, barrio árabe, barrio gótico, barrio no sé qué, luego más todas las calles de todos los oficios, en fin, precioso Toledo, la ciudad museo. Pues dicen que habría nacido allí. Este arcipreste, que no demuestra haber tenido una gran vocación espiritual, me parece que se puso, o dicen que se puso, enfrentado al obispo de entonces, que era un obispo que trataba de que los curas fueran buenas personas, cuidaran las costumbres, etcétera, etcétera. Y que en aquellos tiempos había otros muchos clérigos que no querían entrar por ahí, por esas buenas costumbres, y no se casaban porque formalmente, teóricamente, no podían hacerlo, pero llegaban a un contrato con una mujer, lo que se llamaba el contrato o la forma, el modus vivendi de barraganía, que de ahí viene barraganía. Es decir, una especie de aquello: sí, yo vivo con esta señora, la respeto, tiene hijos conmigo, como si fuera mi mujer. No es mi mujer porque yo soy clérigo, pero bueno, vivimos así y todo el mundo lo sabe. Y lo admitían. Claro, luego vinieron los obispos, vino la reforma, los concilios, y dijeron: no, el sacerdote tiene que ser célibe, es decir, no puede tener mujer, porque si tiene mujer, ¿cómo se va a ocupar de los demás? Bueno, una teoría. En fin, y pasamos ya a su obra. Dicen, bueno, que murió en el siglo XIV, hacia 1330 y tantos, porque se ha encontrado ya en el 1330 y tantos que ya hubo otro arcipreste, sería el que habría sucedido a Juan Ruiz, y por lo tanto se supone que, como era un cargo vitalicio que le duraba toda la vida, significaba que Juan Ruiz ya habría muerto. El libro del buen amor pertenece al mester de clerecía, contrapuesto al mester de juglaría,
que ya hemos dado. Mester Clercía más culto, más sabio, utilizan muchas palabras traídas del latín culto, las castellanizan, las meten en el pueblo y en sus libros, hacen versos más cuidados, tratan temas más dispares, no solo las batallas, sino otros temas de tipo moral, de tipo sociológico, etcétera, etcétera. Dice que consta de 1700 estrofas, muchas de ellas en la típica aquella de cuaderna vía, aquella de 14 versos, de 14 sílabas en cada verso, que tenía en medio esa paradiña que era la cesura. Cesura, ahí significa corte, escisión. Este libro tiene muchísima complejidad. Es decir, no es un libro como los de hoy, que lo agarran en la máquina, voy a empezar un libro, al cabo de un mes, de una semana, de 2 meses, depende de lo prolífico que sea el autor, y ha acabado el libro, y se titula tal. No, en aquel tiempo empezaban a escribir. Luego seguían escribiendo, oye, pero ¿qué es de distinto tema? Coge otro papel, coge otro libro. No, se escribía en el mismo. Y pasados 2 meses venía una aventura o un cuento, una novela y decía, ay, voy a escribir esto, ¿dónde? No, en el mismo libro. Y por eso salían unos libros que prácticamente eran la obra de una vida. Todo lo que ese autor había escrito. Como pasó en el libro anterior que te dije del libro de Alexandre, el libro de Alejandre. Pues algo así con el libro del buen amor. Es un libro que dicen que es la primera gran obra lírica. Y si de lírica, recuerda que la lírica y el lirismo no solo es de ay, cuánto te quiero, ay, un amor enorme, limpio, no, sino la manifestación de todos los sentimientos íntimos humanos. Incluso el del odio, el de la crítica, el de la amistad, el de la compasión, pero todos los sentimientos, y eso es un libro lírico. Este sería un libro lírico. Dicen que el primer gran libro lírico de nuestra literatura. O sea que fue escrito durante muchos años, hay quien opina que él lo escribió en la cárcel, igual que su paisano Cervantes, que escribió casi todo el Quijote en la cárcel. Comentan que este también lo ve. Y es que en la cárcel, por lo visto, se tiene mucho tiempo. Y entonces, al no estar distraído por otras cosas, y son capaces de producir grandes obras. ¿Por qué? Porque no tienen otras distracciones. Bueno, pero no vayas a la cárcel, o si vas algún día, que sea sin motivo. Este arcipreste, cura muy pillo, presenta su libro como una autobiografía. Recuerda que una autobiografía era una palabra triple, auto de sí mismo, bio de vida y grafía de escritura. Es decir, el que escribe su vida. Una autobiografía ficticia. Ficticia significa que no fue real, es decir, que se la inventa, se la imagina. Aunque algunas aventurillas parece que sí tienen todos los visos de que fueran reales. O si no, al 100%, él luego las novelaba, las fabulaba, es decir, las transformaba para dar más interés al público que podía leer su libro o podía escucharle. De esta manera, Juan Ruiz se va echando a amantes, mujeres, de todas las clases sociales, de las nobles, de las del clérigo, no clérigos, pero sí de su rama femenina, que eran las monjas, las dueñas, que se llamaban entonces, y de las del vulgo, de las vasallas o villanas, que eran las que vivían en la villa. Y a través de esos amores ficticios va retratando toda la sociedad, en la mayoría de las veces para dar palo, criticar todo aquello que veía deplorable, que veía malo, que veía poco noble. Intercala muchas formas literarias en su libro. En su libro hay
fábulas, esa comparación de animales, historia de animales para sacar una conclusión didáctica o moral, apólogos, parecidos, serranillas, canciones hechas para las serranas, para las del pueblo, para las villanas, pastorelas, amor puro y cándido entre dos pastores, no contaminados, vamos, de aquellos del buen salvaje, que vendría luego de Rousseau. Alegorías, que son comparaciones pero muy largas, ejemplos. Las famosas cantigas, que te he explicado en los vídeos anteriores, tanto las que publicaban o llevaban de sitio a sitio los ciegos, que se ganaban la vida recitando poesías y les daban monedas, que eran las cantigas, como las que llevaban los jugulares. Y él ahí intercala de todo. Incluso también, como no, siendo cura, siendo arcipreste, intercalaba himnos religiosos, es decir, dedicados a los santos, a Dios, etc. Una de sus famosas alegorías, y que le dura mucho, y en aquel toma parte, fue que hizo una especie de matrimonio alegórico de Don Melón y Doña Endrina. Tú sabes de qué tamaño es un melón, y tú sabes de qué tamaño es una endrina o andrina, que dicen en otros sitios. En otros sitios incluso tienen nombres diferentes porque estos frutos silvestres, por cierto, que pertenece a la familia de las ciruelas, son realmente ciruelitas muy pequeñas, se ponen moradas y luego cuando las muerdes te sueltan una aspereza, pero bueno, cuando ya están maduras las suelen meter en licor de alcohólico, y producen pues licores de pueblo, que es el pacharán y otros. Y mediante esta pareja simpática de Don Melón y Doña Endrina, les pone en discusión, en diálogo, algo así como entre el sexo masculino y el sexo femenino, esa contienda perpetua de que si los hombres sois tal, que si las mujeres sois tal, que siempre, bueno, pues él aprovecha y coge esta parodia de Don Melón y Doña Andrina. Otra pareja que coge, también alegoría, es de Don Carnal y Doña Cuaresma. Él y ella. Don Carnal, vamos de fiesta, sí, oye, que no es tu mujer, es igual, vamos, oye, hay una chica, voy a llamar a Don Carnal, todo lo que sea pasión, lo que sea carne, lo que sea fiesta, lo que sea beber, lo que sea comer. Y luego viene por otra parte Doña Cuaresma, ese periodo de 40 días durante el que la Iglesia recomienda hacer penitencia, privarse de los placeres antiguamente permitidos y no permitidos, pero había que privarse, etc. Y eso era durante la Cuaresma. Entonces él crea una pareja también famosa, lo mismo que la Doña Endrina, de Carnal y Doña Cuaresma, entre las que establece diálogos muy curiosos. Incluso se mete a hacer un poquito de burla, imitando en algunos episodios suyos a los cantares de gesta. Aquellos cantares de gesta que él ya consideraba que a veces se desmadraban y hacían que si el héroe aquel cogió una espada cuando estaba a punto de morir y de un solo tajo cortó la cabeza de 500 enemigos, o sea. Bueno, las hipérboles, las exageraciones. Y entonces él se ríe también un poquito al remedar. Remedar es imitar con sorna, imitar provocando risa otros episodios o otro tipo de literatura. Luego también mete mucho en su libro el personaje de la Trotaconventos. Esa señora ya un poquito mayor, entrada en años, que de jóvenes se ganaba la vida como podía, pero que ha llegado a tener muchas relaciones. Conoce al príncipe tal, al conde tal, y conoce a la condesa, y conoce a la monja, y conoce a este, y conoce a todos. Y entonces se dedica a propiciar las relaciones secretas prohibidas entre unos y entre otros. El noble.
hoy, que me han dicho que en el convento está la hija del conde no sé qué, que se ha metido a monja y dicen que es preciosa. La trota conventos, tranquilo, dame una bolsa de monedas que yo haré que le llegue tu mensaje, esto, lo otro, pam, 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 pam. Y entonces, claro, como iba de convento en convento, se la llamaba la trota conventos. Este personaje es el precursor de otro personaje que se hizo muy famoso en toda la literatura, que incluso ha dado nombre ya hoy a las personas que se dedican todavía a esto, a propiciar relaciones indebidas o prohibidas entre parejas, que sería la Celestina, la famosa Celestina, que ya estudiaremos más adelante, que es la tragicomedia de Calixto y Melibea, es el título original, pero que todo el mundo le llama la Celestina porque el personaje que se hizo más famoso en esa novela fue el de Celestina, que era una trotaconventos. Otra cosa, en este libro hay episodios sumamente delicados, preciosos, finos, junto con otros momentos de osadía. Ahí va, pero qué desvergonzado, qué poca vergüenza, y responde un poquito al concepto aristotélico de lo que él entendía, o de que Aristóteles entendía la pareja. Aristóteles, un gran filósofo, enorme filósofo para la humanidad, había visto que el hombre tiene dos grandes sentimientos o necesidades, que son los que la naturaleza le ha puesto. El instinto de conservación, para el cual tenía que comer, es decir, el hombre hará lo que sea por comer, y el instinto de reproducción, que también es de conservación, porque si no la especie humana desaparece, por lo que el hombre tendría que tener relaciones sexuales ¿con quién? Con mujeres, porque la naturaleza era esa. Luego la sociedad ha venido a ordenarlas, ha venido a recomponerlas, y ha hecho instituciones como el matrimonio para que esté más ordenado, sobre todo atendiendo a que los hijos, que son el producto del matrimonio, tengan una mejor vida, una mejor escuela y una mejor garantía de ser las personas que tienen que ser. Que si fuera todo el mundo con todo el mundo, por pobres hijos. En fin, todo esto es muy complejo. Cada sociedad tiene sus opiniones, sus formas concretas, sus leyes. Cuando seas mayor ya te irás dando cuenta. En fin, y esto podríamos decir que es un poquito lo que hay en ese libro. Para que veas la crítica que hace, aquí tengo casi todo en este libro, que es un tomo de la antología española. Una antología es una selección de la selección que ella supone que es la literatura. Lo que es literatura ya es una selección hecha por la gran masa humana de un país. Pues esta es una selección de la literatura. Y aquí pues están los principales libros, entre ellos está el libro de Buen Amor de Juan Ruiz. Pero como tengo aquí, en el libro escolar viejecico, tengo uno, pues lo voy a leer. Dice, leeremos algunas estrofas de esta sátira, crítica social, sátira, vertidas al castellano actual. Es decir, ya no están en el castellano viejo. Aquí sí, aquí en este libro gordo, está en el castellano viejo. Cuesta un poco más de leer, o mucho más de leer. Y hay palabras luego que te costaría comprender porque ya no son usuales o están en su forma arcaica, su forma antigua. Y hoy ya no las reconocemos con aquel traje, las reconocemos con el traje moderno. Pero esto ya que te voy a leer está en forma moderna. Dice, hace mucho el dinero, mucho se le ha de amar. Al torpe, al tonto, hace discreto. Hombre de respetar. Hace correr al cojo. Al mudo hace hablar. El que no tiene manos, bien lo quiere tomar. Aun al hombre necio y rudo labrador, dineros le convierten en hidalgo doctor. Cuanto más rico es uno, más grande es su valor. Quien no tiene dineros
no es de sí, señor. Yo vi en corte de Roma, do está la santidad, que todos al dinero tratan con humildad, con grandes reverencias, con gran solemnidad. Todos a él se humillan como a la majestad. El dinero quebranta las prisiones dañosas, fuera, rompe cepos y grillos, cadenas peligrosas. Al que no da dinero le ponen las esposas. Hace por todo el mundo cosas maravillosas. He visto maravillas donde mucho se usaba. Al condenado a muerte la vida le otorgaba. A otros inocentes muy luego los mataba. Muchas almas perdía, muchas almas salvaba. Hace perder al pobre su cabaña y su viña, sus muebles y raíces, todo lo desaliña. Por todo el mundo anda su sarna y su tiña. Donde el dinero juega, allí el ojo guiña. Él hace caballeros de necios aldeanos, condes y ricos hombres de unos cuantos villanos. Con el dinero andan los hombres muy lozanos. Cuantos hay en el mundo le besan hoy las manos. Yo he visto a muchos monjes en sus predicaciones denostar al dinero y a las sustentaciones, pero al fin, por dinero otorgan los perdones, absuelven los ayunos y ofrecen oraciones. En resumen lo digo, entiéndelo mejor, el dinero es del mundo el gran agitador. Hace señor al siervo y siervo hace al señor. Toda cosa del siglo se hace por su amor. Esta es una sátira de tantos que hay en el libro del buen amor. Un gran libro, no solo de la literatura española, sino de la literatura mundial y europea. De Juan Ruiz, el arcipreste de Lleida. ¿De acuerdo? Acuérdate, sigue investigando, sigue leyendo y disfrutarás mucho más. Hasta luego.